Ahí, ahí graba, ¿eh? Más atrásito. Ya. Si desean grabar, no hay problema, es un mensaje único. El que les comparto es único. Pueden tenerlo siempre, guardarlo, compartirlo, porque es un mensaje único. ¿Ya? Miren, ya, entonces les decía que la iglesia de Cristo es el camino correcto para alcanzar la vida eterna. No hay otra. Por ejemplo, mira, aquí puede haber una iglesia pentecostal, testigo de Jehová, o fulano de tal. No es bíblico. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque aquí dice iglesia de Cristo. ¿Quién se sacrificó por ella? Fue Cristo. ¿Ya? Es como, por ejemplo, mire, usted cuando sufre una enfermedad como un cáncer, ¿a quién busca? Una clínica que es la correcta, ¿no es cierto? Donde tratan con especialistas en eso. Asimismo es la iglesia. No debemos de buscar cualquier iglesia porque algunos dicen, no, mira, yo también soy creyente, dice, ¿sí? Pero en realidad está haciendo la voluntad de Dios, como nos dice en Mateo 7:21. Mire lo que nos dice. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hacer la voluntad del Padre es difícil, es sujetarse, es cargar cada día la cruz. ¿Ya? Ya, lo que yo les comparto ahorita es el plan de salvación. ¿Qué significa eso? Que Dios es sabio cómo salvar al hombre. O sea, no es que lo salva por fe nomás, sino que el hombre tiene que someterse a un plan de salvación que Dios lo creó, es un medio, porque Dios es ordenado, así como creó Dios el cielo y la tierra en 6 días ordenadamente, así también Él quiere salvarnos ordenadamente. ¿Qué tiene que hacer en primer lugar la persona? Oír la palabra de Dios, porque a través del oír viene la fe. Mire lo que nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debemos oír? La palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios, no otros libros, ¿sí? Ya. En segundo lugar, creer. ¿Qué significa? Creer significa obedecer a los mandamientos de Dios. Creer, por ejemplo, digamos de que el bautismo es necesario para mi salvación. Creer que la iglesia de Cristo es la que es autorizada por Dios para que me dé la vida eterna. Creer que necesito reunirme en una iglesia para crecer espiritualmente. Eso es creer, ¿ya? Mire lo que nos dice también este texto aquí. En Santiago 2:19. Mira lo que nos dice. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vean, ¿qué significa creer? Dice que los demonios también creen, pero ellos no obedecen, ¿ya? ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer más obedecer, ¿ya? Después de eso viene el arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Significa dejar la vida de pecado. Por ejemplo, ahí está incluido, hay un montón. Romanos 13. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidias. Ya, miren, adulterios, fornicaciones, envidias, borracheras, todo eso debemos de dejar. Eso no es agradable ante Dios. Ya, eso debemos de dejar. Toda la clase de pecado, ustedes saben, ¿no es cierto? Todo lo que es pecado, ya. Después de eso tenemos que confesar, que es reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien me da la vida eterna. Y por último, me bautizo. Miren amigos, cuando la persona se bautiza, ¿qué sucede? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Dice que el momento que yo llego al bautizo, dice que Dios lava mis pecados, como nos dice también en este texto, en Pedro 3:21. Mire, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo no salva. Tenemos que llegar al bautismo, estimados amigos. Este es el mensaje. Gracias por escucharme. Espero que les sirva. No sé si les parece bien. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Sí. Eso tenemos que hacer, amigos. Los 5 pasos. No es solo tener fe, necesitamos la fe más las obras. Eso les invito a ustedes y a todos, ¿no? Gracias.